Hola amigos, nuevamente este es su programa La Otra Caja de Pandora. Como siempre, con un invitado o una invitada. En esta ocasión, con una comunicadora para el desarrollo egresada formada en la Pontificia Universidad Católica. Activista, casi casi militante contra la violencia a partir del género. Ella nos va a explicar cómo es no solamente pasión por lo que veo, sino sobre todo una forma de producir contenidos visuales y ha hecho, sin duda, parte de su objetivo profesional. Ya veremos en el futuro cuál es el camino que todos los que empezamos con apasionamiento a veces perfilamos por ciertos aspectos. Pero ella también es, digamos, miembro de La Vaca Pintoja o trabaja en La Vaca Pintoja como productora de audiovisuales. Pero creo que lo que nos va a marcar parte de esta conversación es lo que ella ha cofundado. ¿Y qué dice esto? La misma frase, ¿no? Ruge hermanos, ¿no? O sea, ¿qué tanto ruge? No solamente a partir de su trabajo, sino su visión, ¿no? Esta visión que ahora ya se toma como parte del, digamos, movimiento intelectual desde la perspectiva visual, desde la perspectiva de producción de contenidos visuales, ¿no? Estamos nada menos que otra vez, para los que no lo conocen, con Ciara Horna. Me confundo ese con el nombre. Bienvenido a este programa, Ciara. Muchas gracias, Juan. Mucho gusto estar acá y poder compartir finalmente un poquito de todo lo que hemos estado haciendo. Sí, claro. Gracias por tu introducción, más bien. No, no, creo que nos hemos quedado cortos en el sentido de que has hecho muestras y no solamente muestras, sigues produciendo. Y imagino que en algún momento no solamente serán publicaciones en medios, en redes, sino me imagino que como ya has experimentado muestras, algún otro tipo de publicaciones, ¿no? Como suele ser el fotolibro o cortometrajes, en fin, ahora hay diferentes opciones, otras medias simplemente, ¿no? En Ujú, fin, claro. hay muchos proyectos de esta actualidad contemporánea, cuando se aplican las tecnologías, no solamente nos acercan, pero también sin duda nos alejan, ¿no? Y nos alejan de una forma terrible, ¿no? Y eso creo que es parte de la preocupación, en mi caso, que hemos estado cerca en el mundo analógico, que ha sido mi formación. Pero sin duda, lo contemporáneo es totalmente digital. Y digamos que la experiencia de la cercanía es distinta, ¿no? Aunque yo sigo siendo, en términos de experiencia existencial, digamos, como a veces en familia me dicen, tú nunca dices nada, pero haces. Prefieres hacerlo y no estar ahí anunciando, preguntando. Pero bueno, en realidad el tema es Ciara y sus trabajos. Pero Ciara, ¿quién es Ciara aparte de la introducción? Estas inquietudes, ese mundo que bulle en la cabeza de uno. Qué pregunta para más existencial. Bueno, de hecho, parte de lo que has mencionado al inicio, compone gran parte de mi subjetividad, ¿no? Me considero una persona bastante sensible en el aspecto amplio de la palabra, ¿no? No necesariamente en este estereotipo de la sensibilidad, sino más bien del sentir desde el quehacer fotográfico, pero también desde este otro lado del que mencionaste al inicio de mi activismo, mencionaste la palabra militancia, pero en realidad es una perspectiva, ¿no? Cuando yo pienso que en general cuando estamos inmersas en temas de temas sociales, en el sentido amplio, sí o sí desarrollas cierta sensibilidad porque vives esa realidad, ¿no? En mi caso particular, claro, hablaste de Ruja Hermana y de hecho me generó mucha emoción también porque fue tal vez, como dice el nombre, ¿no? El ruge de ese momento de darme de cara contra la realidad. En ese tiempo era 2017-18 y yo empezaba en el mundo del activismo, ¿no? De hecho,
creo que era como una propuesta de simplemente querer hacer algo. Nos juntamos tres amigas a querer hacer algo, un poco con lo que te dice tu familia, tal vez sin tener tan claro hacia dónde íbamos, porque la cosa, o sea, teníamos ideas increíbles, pero en el momento de empezar a hacer es que todo va tomando forma, ¿no? Se va concretizando, se va concretando en la realidad. Entonces, un poco el camino fue por ahí, de conocer distintas perspectivas, de conocer distintas problemáticas que no necesariamente me atravesaban, ¿no? Pero que esta perspectiva de género me brindaba para entender por qué los problemas, todas las categorías sociales se cruzan, el término de interseccionalidad, en fin, cómo es que las violencias atraviesan a las mujeres en ese momento era mi, mi visión, ¿no? Y que ahora pues mantengo, ¿no? Como una realidad creo más evidente cada vez, en general con todas las mujeres y las diversidades sexuales. Entonces, sí, yo creo que gran parte de lo que soy es esa subjetividad con la que miro el mundo. Creo que soy una persona bastante curiosa, y gran parte de esa curiosidad también ha sido abordada desde la fotografía, ¿no? Sí, soy una persona bastante, que se le llama bastante lo visual y creo que de alguna manera entre trabajo y pasión pues fue tomando forma, ¿no? Entre trabajo, pasión, activismo y vida en general, ¿no? Porque eh, pues hago fotos, claro, trabajando, pero también tengo mis propios proyectos o simplemente esto de agarrar la cámara o incluso el celular, que antes yo le tenía un poco de... no, el celular no es lo mismo y claro que no es lo mismo, pero es otra forma de hacer fotos. Entonces, ya por ahí yo te voy a contar un poquito más de lo que fue el mundo de de la fotografía a través del teléfono, ¿no? Casi, casi como para hacer este círculo, no digo vicioso, pero un círculo de imaginación, de cómo es que nosotros efectivamente, como tú ahora tú acabas de decir, esta subjetividad, pero una subjetividad que encuentra y nos lo pone presente en la forma visual, ¿no? Eso que es precisamente la fotografía, que puede ser imaginariamente y creativamente violentando, vamos a decirlo la frase, esas formas quietas, demasiado, si tú quieres, hipócritas que a veces fluyen en la sociedad. Ujú, Y lo tuyo, y autores como tú, precisamente le dan esa materialidad visual, ¿no? Con la pasión que tienes, ¿no? Que es lo que nos establece ese vínculo, y ya lo que viene es racionalizar ese vínculo emocional y darle una forma, en este caso la fotografía. Pero, ¿cómo es que te enganchas más bien con la fotografía porque el nombre que dice Comunicación para el Desarrollo, bueno, me da a entender más con trabajos de escritorio, no como integrantes de organizaciones no gubernamentales, en fin, los espacios donde el Estado no tiene capacidad de acción y simplemente lo abandona, de repente no por falta digamos, de recursos, sino por falta de visión, ¿no? Falta de ver el país en la forma en que está más dinámica que la estructura del Estado, ¿no? ujú, totalmente. Creo que de alguna manera, o sea, en mi caso particular, la foto llegó a mí mucho antes de entenderla, ¿no? Simplemente fue, a ver, mi primer vínculo con la fotografía ha sido alrededor de los 15. Yo tengo 35 ahorita, hace 20 años, y de hecho fue bastante, claro, desde la curiosidad, en ese tiempo teníamos las camaritas de, creo que se llaman pockets, esas grises, plomas de bolsillo, ¿no? De 2 megapíxeles, creo que llegó hasta 12 megapíxeles. Y era desde el juego, desde la curiosidad, desde la sorpresa, además de poder tener algo que capturase en la inmediatez, ¿no? Porque era algo nuevo, no tenía eso en mi esquema mental. Entonces, desde esa curiosidad y ese juego, eh, y sí, está la foto de mí desde antes de ser comunicadora, desde antes de saber que quería nada. Pero sí, con este tema del término de comunicación para el desarrollo, básicamente es el título, porque esa es la carrera, es un título, ¿no? Pues, se puede entender como comunicación social, como bien dices, el ámbito de trabajo es muy amplio. Sí, muchas ONGs, pero también empresas, también este Estado, también gestiones independientes. O sea, es bastante amplio porque al final, si te das cuenta, todo es comunicación. Y si estamos hablando de comunicación social, pues es algo que se puede aplicar absolutamente a todo ámbito de cosas, ¿no? Sí, de hecho, en este caso de poder trabajar desde la imagen con la fotografía, a mí me ayudó mucho, por supuesto, desarrollar
todo lo que he venido desarrollando a lo largo de la carrera, pero yo no estudié fotografía en la universidad, yo estudié foto hace años, en el 2008 en Toulouse-Lautrec, y yo sí me creí el cuento de que la fotografía no era una profesión, no era un trabajo, ¿no? Yo me creí el cuento de que la fotografía era un hobby y que de eso no se podía vivir y además no te podías dedicar a eso seriamente, solo era un hobby. Y claro, y así lo entendí, así lo vi, así lo creí y estudié otra carrera, pero que finalmente siempre estuvo vinculada y yo he terminado, mi proceso universitario ha sido largo, yo he ido, venido, porque finalmente nunca, siempre estuve vinculada a la foto, ¿no? Siempre estuve vinculada a la fotografía. Entonces, sí, finalmente el título de la carrera es eso, pero esta unión que yo he encontrado, mira cómo todo se cierra, es precisamente con el activismo. Empezar a ir a las marchas, empezar a ver proyectos que puedan mostrar otro tipo de cosas y no necesariamente lo que siempre vemos, no por decir hago algo diferente, pero sí por decir esto también está sucediendo, ¿no? Y eso tiene que ver con la producción fotográfica, como producir, crear, gestar algo, pero también con el solo hecho de hacer registro, ¿no? A veces de las marchas, a veces de las situaciones que suceden. Tal vez me meto ahí un poquito en el terreno del fotoperiodismo, yo no soy periodista, no soy fotoperiodista, pero sí, sí es cierto que en mis participaciones en todo a lo largo de este periodo, de estos años, eh, por iniciativa propia, ¿no? He ido desarrollando y eso precisamente me ha abierto otras puertas muy grandes, muchas, muy amplias, para empezar a desarrollarme en ese camino, ¿no? De trabajar desde la fotografía, pero siempre en el ámbito del desarrollo. Es un poco eso. A la par, yo sí soy fotógrafa retratista, yo trabajo mucho con personas y creo que esa sensibilidad que te da trabajar con personas es, no voy a decir la misma, pero sí el mismo grado de sensibilidad que se necesita para trabajar los proyectos sociales, ¿no? Sí, justo lo último que acabas de decir, que efectivamente trabajas, tienes tu estudio, produces fotografía, y algo que no quiero que se me pase en la cabeza, como que estaba pensando cuando te escuchaba, que efectivamente comunicación para el desarrollo, bueno, está pues, como tú acabas de decir, todo el universo, ¿no? Como el del ser humano, pero cuando lo que acabas de rememorar como parte de tu evolución y digamos, de tu participación activa en estos movimientos de carácter social, que precisamente eso, ¿no? Es desarrollar el sentido no solamente de ciudadanía, sino el sentido de civismo, ciudadanía, los derechos, en fin, ¿no? Es parte de la exigencia, vamos a decir, en una sociedad que ir sumando, que es es una forma de desarrollarse para acercar a que la sociedad sea no solamente más justa, sino que se empodere a las personas para que efectivamente demanden sus derechos. En fin, creo que estás en lo tuyo, claro, en diferentes, vamos a decirlo, el lenguaje puede ser distinto, pero el objetivo es el mismo, ¿no? ¿No? Entonces eso creo que, no sé si estamos de acuerdo en todo. Sí, de hecho, me parece bien curioso esto que mencionas también porque, claro, yo trabajo en el estudio, yo trabajo con personas en sesiones fotográficas que no están vinculadas para nada con estos temas sociales, pero realmente, si te das cuenta, vivimos en un mundo tan acelerado, tan rápido, tan de producir, tan de lo inmediato, que parar un ratito a tener este momento que se genera cuando haces fotos, cuando retratas a alguien, es un momento que se genera. Yo siempre siento esas sesiones como un espacio ritualístico casi, ¿no? Donde estamos hablando igual de sesiones como bien personales, porque también están estas sesiones mucho más rápidas, por ejemplo, para perfil profesional, perfil de LinkedIn, esas cosas, que yo ya de manera muy personalísima sí trabajo, sí termino con retratos personales, porque pienso que este perfil profesional no solamente es un robot que hace cosas, sino es un ser humano. Y entonces me gusta siempre, siempre terminar esas fotos por lo menos con un retrato. Y bueno, lo otro son estas sesiones más personales, sí se genera una situación de sensibilidad, de vulnerabilidad. O sea, quien está frente a la cámara está totalmente expuesta a una desconocida, en muchos casos, con una cámara y totalmente abierta. Entonces, yo siento que hay que tener mucho cuidado con con ese vínculo que se está generando y sobre todo esa vulnerabilidad que se te está dando, ¿no? Eso he llegado a sentir en los temas sociales y por eso creo que está vinculado, porque generar esos espacios
también es parte de como abrirle camino, ¿no? A este sentir, a este parar un ratito, a no lo inmediato, a nos merecemos más también, ¿no? Es bien Ahora, enriquecedor. sí, ahora que hay bastante, no digo bastantes autores, pero es un tema ya, digamos, que se publica en libros, ciertos autores, precisamente cuando tú dices ese espacio que se abre, es precisamente para pensar en uno, ¿no? Verse a sí mismo, ¿no? Es un espacio donde buscas y de repente ahí se genera la forma de reinventarse o aceptarse o buscar las otras posibilidades que no las habías aceptado antes, ¿no? Creo que eso es interesante, no Tal solamente cual. importante, ¿no? Sí, tal cual. Y decíamos autores, no sé, los jóvenes de repente lean algunos autores que efectivamente son temas ya, bibliografía, no solamente de estudio en la sociedad sobre el problema de la atención, el problema, digamos, de cómo nosotros nos ausentamos, que es una forma de distanciarse, es una forma de violencia que no la sentimos como violencia, pero la Tal cual. estamos sumando, ¿no? Poco a poco. Sí. Y luego cuando está ahí esto, vas a decir, pero ¿quién es quién, no? ¿Cómo que sucedió esto, no? Dice que a veces digo yo este tipo de, digamos, de conversas permite, por ejemplo, eso, ¿no? De que podamos un poco vernos nosotros mismos y al mismo tiempo empezar a pensar atrevidamente a eso, ¿no? Porque finalmente cualquier, digamos, circunstancia, ya sea de una forma con una cámara, ya sea de otra, cualquier situación, si no seas atrevido, no rompes el esquema, sin duda no es nada nuevo, ni generas lo que tú acabas de decir, ¿no? Ese espacio casi personalísimo, íntimo, es difícil hoy en día con la gente, con la forma en que, peor, con una sociedad tan violenta, de diferentes formas, ¿no? O sea, es difícil abrirse, es como decir, no puedo dejar sin mi propia seguridad íntima, ¿no? Digo yo, ¿no? Ahora, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sí, es como batallar para estar presentes, porque realmente no estamos. Muchas personas están en un modo supervivencia, ¿no? Sobrevivencia, de hacer piloto automático y yo creo que estos espacios que se generan terminan siendo un autorregalo para quienes están ahí y tal cual yo coincido totalmente contigo cuando hablas de este tema de que uno se termina proyectando y termina siendo un espacio de enriquecimiento para las dos personas quienes estamos compartiendo, ¿no? Yo como fotógrafa también estoy dando parte de mí para que ese espacio se genere. Entonces, sí me parece como muy valioso lo que estamos generando en ese momento. Este es su programa La Otra Caja de Pandora, conversando con Sierra Horna. No somos psicólogos, ni es un tema que estamos hablando de ayuda personal, ¿no? Estamos hablando sobre fotografía. Y ahora vamos a ver precisamente parte digamos, el trabajo de Ciara. Y ustedes dirán, pero este programa por lo general es más fotoperiodista. Sí, también de fotógrafo, de autor. Lo que sucede es que el mismo concepto de fotoperiodismo, casi, creo que este es un molde del mundo analógico, vamos a decirlo, ¿no? Porque el fotoperiodismo no es solamente el momento, el acontecimiento del contenido noticioso, ¿no? Porque también hay otros espacios donde la sociedad necesita efectivamente que se pueda exponer, poner en evidencia. Y hay diferentes formas de poner en evidencia. Lo tuyo, por ejemplo, como estudio, como retratos, pones en evidencia no solamente ese yo inquieto que va a buscar que le fotografíen, ¿no? Los otros espacios son la sociedad misma, en fin, los movimientos que tú misma participas y reconoces que no siendo con el título de fotoperiodista, pero haces y produces precisamente contenidos que finalmente van a engrosar, a sumar precisamente como recurso de comunicación, ya sea como denuncia, ya sea como noticia o simplemente como evidencia de algo que ha sucedido, ¿no? Que después alguien podrá calificarlo si es noticia o no es noticia. Eso ya depende digamos, del tipo de relación que pueden tener las personas que ven y que se enteran de las cosas. Pero ahora vamos a ver y empezar a ver el material de Ciara. Ella nos va a contar qué tan entusiasmada es a veces y en otros momentos cómo es que, cómo es que puede ella actuar en un espacio tan abierto
o en un espacio tan cerrado como puede ser un estudio, que son universos en el que ella se mueve. Cuéntanos este tipo de cobertura. Em, sí, bueno, para contextualizar, lo que estamos viendo ahorita es una fotografía de un plantón que se hizo frente al MIMP hace tal vez 2 años, o año y medio más o menos. Y quien estamos viendo con el micro se llama Magalia Aguilar, que es madre de una víctima de feminicidio, eh, de Sheila Torres Aguilar, ¿no? Víctima de feminicidio. Y pues es una foto que encarna un poco eh, este dolor, ¿no? De una madre, pero además también la fuerza de las compañeras alrededor. Eh, Sinceramente, y como para contar un poco también la posibilidad que tengo de ser parte de un movimiento también para poder estar desde adentro y hacer las fotos desde ahí, no solo como observadora o como solo voy a posicionar lo que está sucediendo, sino me parece muy importante en espacios como estos, donde realmente hay contención, donde realmente hay soporte, donde también hay mucho dolor, pero también hay como mucha mano extendida. De soltar, ¿no? Estos son los espacios finalmente, son espacios donde se suelta, donde está la libertad de llorar, de gritar, y siempre van a haber personas que te van a sostener, ¿no? Estamos hablando de un tema como bien delicado ahí, pero sí me, me parece importante mencionar que, claro, son fotos que me permiten hacer el hecho de estar dentro de, ¿no? Y bueno, la que sigue, que justo era la que venía también, es un poco eso, ¿no? Bueno, estas imágenes sí son de los movimientos por la salida de Pedro Castillo, ¿no? Y las represiones que hubo en diciembre del 2022, enero del 2023, febrero del 2023, con personas fallecidas, etcétera, y las delegaciones que vinieron de las diferentes partes del país a Lima, ¿no? Entonces, estos son un poco de registros de esos tiempos. Es un poco de todo lo que. Sí, todos estos son casi como retratos, ¿no? De los movimientos. Acá tenemos, por ejemplo, un poquito de registro del movimiento del 25 de noviembre, que es el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia hacia la Mujer. Y esta es una activación que se hizo en el distrito de Caraballo, en Lima Norte. Esta es una serie de fotos muy, muy importante. Es una serie de fotos que se llama Acuerpar, que es algo que se generó, sinceramente, de manera bastante orgánica, en una especie de retiro que se necesitaba de una agrupación que se llama Somos 2074 y muchas más, que es una agrupación que involucra a las víctimas de las esterilizaciones forzadas y familiares y activistas alrededor, ¿no? De las mujeres que fueron esterilizadas en la época de la dictadura de Fujimori, ¿no? En los 90. Entonces se generan diversos espacios para sanar también. No todo es estar en pie de lucha, también se necesita este acuerpamiento, y estas imágenes son producto de precisamente un espacio de retiro en las que se generó, ¿no? Y hicimos estas imágenes que hablaban bastante del dolor, del luto, del Perú, de una realidad, ¿no? Pero también del estar juntas, como te decía hace un ratito, es algo que siempre está, ¿no? La sensibilidad. Y ya hablando en términos como más fotográficos, estos primeros planos, ¿no? Que siempre nos van a dar como estas pinceladas más de lo sensible, no es necesariamente vulnerable, pero sí es algo que le añade, pero sí la sensibilidad. Yo creo y además en estas fotos, ¿no? Flores con la bandera, el rojo, el puño, hay bastante acá, mucho simbolismo, ¿no? Jalar la bandera. Todas estas series son parte de Acuerpar. Pregunto, ¿esta serie también es parte de una producción digamos, de video, un documental o algo así, o solo es No, fotos? solo fueron fotos sí, solo fueron fotos de un momento. Lo que estamos viendo es algo que sucedió en un momento, ¿no? O sea, sucedió algo y estuve para registrarlo porque yo estaba ahí también. Entonces, sí, y lo cerramos ahí, ¿no? Y salió esta producción, pero no es algo que se planificó, no se planificó.
Todas estas imágenes, sí, seguimos con las movilizaciones durante las represiones de enero, febrero del 2023, ¿no? O sea, este típico tema del terruqueo. Bueno, estas imágenes realmente sí, probablemente tú tienes más este bagaje con todas las entrevistas que has hecho, porque seguramente dentro de los fotoperiodistas pues han tenido más oportunidades de ese tipo de imágenes, las que acabas de pasar, de enfrentamiento, ¿no? Hay una situación también muy de poner el cuerpo finalmente cuando es ese tipo de imágenes, desde la performance también, ¿no? Desde las artes. Es como todos los ángulos, desde el luto, desde el pesar, desde el compartir, desde la alegría, mira, desde la música, ¿no? Es todas las aristas. Sí, esas fotos que acabamos de ver es más tu participación como integrante del movimiento, digamos, feminista o algo así, o fue porque te encontraste con la situación, o fuiste puntualmente de las marchas. ¿Cuál es la? Ah, ya. Todas las anteriores. Es que soy, pues claro, soy feminista, soy activista, participo en las marchas y además soy fotógrafa. Entonces, ahí hay dos cosas, ¿no? Si yo voy a una marcha o voy a un movimiento y voy con la cámara, voy como fotógrafa y claro que estoy ahí, me encuentro con muchas personas, todo, pero si voy sin cámara, sí estoy enteramente en la experiencia de ir a un espacio en el que necesitas gritar, soltar la rabia, exigir tus derechos, ¿no? Entonces, el tema de la cámara ya es bien curioso, porque cuando estoy con la cámara no me puedo despegar del tema de fotógrafa y eso sí o sí te da cierta como, estoy desde acá, ¿no? Cuando no estoy con cámara es otra experiencia también. Y claro, se podría uno preguntar, pero ¿cómo es la decisión entonces? ¿Cómo la tomas? Eh, Generalmente voy con cámara. No dejo de ser fotógrafa, probablemente. Por ahí lo que hago es guardarla, ¿no? Por ahí lo que hago a veces es como, ya estoy, necesito, y solamente la guardo, mira que me estás haciendo analizar todo esto, solamente la guardo si es que realmente en ese momento me está invadiendo, ¿no? Es una sensación de rabia, de frustración o de compartir, la guardo, ya tuve suficiente. En estas situaciones, sí, por ejemplo, me aferro a la cámara porque siento que es importante también visibilizar, ¿no? Esa marcha fue la primera vez que llegaron las delegaciones a la CONFIEP, que está en el corazón de San Isidro, y pues se generaron muchas situaciones de abuso policial, pero a la par tú veías muchas situaciones de compartir entre las personas. Entonces, esas imágenes, no sé si te las iba a pasar, perdón, pero también daban mucho que decir porque atrás mío estaba Canal 9, estaba Canal 5 y solamente apuntaban pues cuando la gente renegaba o gritaba, ¿no? Pero no sacaban otro tipo de imágenes. Y eso es, bueno, ya sabemos también cómo funciona la prensa tradicional. Por eso tan importante el trabajo de los fotoperiodistas, pues. Estas imágenes sí ya responden a proyectos sociales. Acá diría que está más ligado al tema de comunicación para el desarrollo, trabajando desde lo visual, pero en talleres en diferentes comunidades, ¿no? En diferentes territorios, con infancias, con niñas, niños, adolescentes. Ah, y aquí entramos en el terreno de la fotografía a distancia, Hay el algo, plato de fondo. hay algo que sería interesante hacer, no de una previa, una introducción, pero efectivamente, no sé cuántos, tú eres una de ellas que va a ser testimonio, que efectivamente que en la época de pandemia se hacía retratos a distancia. Este es una conexión no solamente tecnológica, sino emocional, ¿no? Para abrir precisamente ese espacio y bueno, nos vas a contar cómo ha sido eso, ¿no? A partir de la secuencia de fotos, que a partir de ahora son retratos y ese tipo de trabajo Ok. que existe, ¿no? Para los que están viendo el programa, mm, podrán decir, ¿qué tal salto? ¿Qué tal cambio tan brutal? ¿No? Soy un poco versátil. Bueno, estas fotos sí responden a la época, como dices, la pandemia, la época pandémica que muchas personas nos volcamos a hacer, a ver qué hacemos, porque nos quedamos un poco en el aire, ¿no? Pensando que era 2 semanas y de pronto ya estábamos en esas. Entonces, y aquí siendo súper sincera, yo al inicio cuando vi la fotografía por videollamada, por así a distancia, no.
no solo no me interesó, sino, claro, me pareció, mira, qué loco, ¿no? Pero no fue que me jaló. De hecho, sentía que no se veía bien, o sea, le encontré todos los peros, ¿no? Y una vez estaba hablando con una amiga y le digo, oye, quiero probar esto, quiero intentar a ver cómo funciona y vemos, ¿no? Y claro, hablando de una sesión por videollamadas, que estamos hablando que dependemos enteramente de la conexión de Internet, entonces ya te imaginarás todos los idas y venidas que habían en ese momento. Pero finalmente te cuento que pero estas sesiones por videollamada fueron lo que me hicieron desarrollar mis capacidades de dirección de una manera mucho más aterrizada, mucho más prolija, podría decir, que antes de la pandemia, porque yo no tenía control de nada. Cuando uno hace retratos así presencialmente, tienes pues el control de la luz, tú compones, tú haces todo, ¿no? Y diriges. Pero en estas sesiones yo no tenía control de nada. Era una persona al otro lado del mundo, literalmente ella está en Australia, em, confiándome su teléfono, ¿no? Lo que yo les decía era básicamente hazme un paneo para ver el espacio, para escoger un par de locaciones y ahí empezamos a jugar. Entonces, era muy, ¿cómo te digo? Era muy específica la forma en la que tenía que dirigir para que las personas puedan soltarse y además puedan lograr, o sea, yo pueda lograr componer de tal manera de que se vea bien, porque quería también que no perder el toque fotográfico, ¿no? No solo que sean capturas de algo casual, y además también eran que vean sus propios espacios como un lugar diferente, cosa que no pasaba antes. Entonces, así empecé a probar, probé con una amiga acá que estaba en Lima, pero como estábamos en pandemia, estábamos a distancia. Probé con una amiga en Londres, con ella que estaba en Australia, y así empezó, y empezó a desarrollar esa capacidad. Y sinceramente, como te decía, me ayudó mucho a desarrollar este tema de la dirección de una manera no solamente específica para que hagan lo que quiero, entre comillas, sino además para que se suelten, para que confíen. Recordemos que estas personas están solas, no hay nadie en la habitación, solo hay un teléfono enfrente y escuchan una voz. Entonces, era, digamos, el trabajo más que técnico, era un trabajo sumamente sensitivo, ¿no? Muy de tú a tú, muy de confianza, muy de libertad, muy de vulnerabilidad. Y además recordemos que estábamos en un momento, no sé si te acuerdas que en la pandemia atravesamos por una situación de introspección, ¿no? Estuvimos encerrados, todo el mundo se encontraba consigo mismo, revisábamos cosas, entonces la sensibilidad estaba a flor de piel y de pronto venía esta situación de hacerte fotos a distancia que terminaba de coronar tu proceso de ese momento, ¿no? Y eso pasó bastante, sinceramente. Yo trabajé bastante las sesiones a distancia por todo lo que permitía. Y cada una de las veces era una oportunidad nueva. Para mí, o sea, a medida que pasaron las sesiones, cada vez que me pedían una sesión era como, muéstrame por favor tu casa, quiero conocer cómo es tu cuarto, quiero conocer cómo es tu sala, o si tienes patio, si la cocina funciona. Ya era un nivel de emoción porque ya me he dado cuenta de todo lo que podía, o sea, que tenía el mundo, literalmente, ¿no? Y era bien loco. ¿Cómo me cambió esa percepción? Porque yo recuerdo que al inicio dije, ya, pero ahí nomás, ¿no? Y ahora estaba enamorada. Hasta ahora estamos viendo fotos de mujeres, ¿no? Y las que recuerde que la vamos a ver, no hay ningún hombre. ¿No hubo una posibilidad de hombres que se aventuraran a hacer una sesión de fotos así? Hubo uno, sí, y fue uno de los al inicio, ¿no? Al inicio, pero casi todas eran mujeres, sí. ¿Y cuál es la diferencia que puede decir? Vean, vamos, deducir de por qué crees que los hombres no se atrevían más. Sinceramente, yo considero que estaba yo desarrollada, involucrada más en espacios de mujeres, en círculos de mujeres. Diría que por ahí hay gran parte. Lo otro también es que, o sea, podría ya ahí, ¿cómo se dice? Como asumir que hay un tema con la sensibilidad, ¿no? Con el hecho de querer abrirse. No lo sé. El amigo al que le hice las fotos es un hombre muy sensible también. Entonces, tu pregunta me hace pensar, ¿no? Como, no sé, pero todas las personas que me pidieron fueron mujeres finalmente. Y pregunto, ¿es como una suerte de terapia que sentiste?
o era una suerte de aislarse realmente digamos, ya estaba confinado, pero sin duda estábamos confinados con una tensión de una pandemia, ¿no? Y un súper cuidado para no contagiarse, en fin, controlar la Claro. economía de otra forma, en fin, había otro tipo de tensión. Y en ese espacio emocional tú logras que se vuelvan a aislarte de otra manera, de donde ya están, digamos, aisladas, mejor dicho, al revés, ¿no? De están aisladas, se abre una ventana, una puerta para salir de ahí, pero siguen aisladas, ¿no? Sí, de hecho, como te decía, creo que como estamos pasando, recuerda que esto fue en el momento más de confinamiento, o sea, no solamente en la época de pandemia, sino en época de confinamiento. Entonces sí había un contacto muy directo de, por lo menos a todas las personas a las que le hice, todas las personas que me pidieron fotos fue porque estaban atravesando por estos procesos. Entonces, de conexión consigo mismo, de mirar adentro, ¿no? De voltear a verse y de ser fotografiadas por alguien más y encima tener esta experiencia de hacerlo a distancia que como te digo es la persona sola en el cuarto, en el espacio, ¿no? Es como que estás solo con un teléfono ahí y a escuchar y a hacer lo que te dicen y a soltar, porque yo me acuerdo que a mí lo que me pasaba es que necesitaba hacer lo que yo les pedía que hagan, para yo sentir si era cómodo, para yo sentir si se sentía bien, ¿no? Entonces yo muchas veces terminaba haciendo lo que les pedía. Y ellas nunca me veían, por supuesto, ¿no? Están ellas consigo mismas, pero yo me acuerdo que en una sesión, no sé si las vamos a ver, pero terminé bailando. Porque todo se prestó y la persona con la que estaba haciendo fotos fluyó tan hermoso, estaba en un espacio lleno de flores, estaba en un espacio con plantas, y terminó bailando, yo terminé bailando con ella y fue maravilloso y terminé esa sesión casi llorando de lo magnífico que podía sentirse conectar con alguien, ¿no? Era una conexión y eso es lo que estaba pasando ahí. Entonces sí, creo que por un lado me parece súper curioso cómo lo colocas como en un estado de confinamiento, de pronto se abre una ventana como para abrirse literalmente. Ah, mira, él es la persona que te dije, el hombre, el amigo hombre que te dije. Pero también creo que este tipo de sesión era una forma también de mirar adentro, de sentirse, ¿no? De sentir cómo me siento conmigo, cómo me siento aquí haciendo esto, ¿no? Entonces, sí, era una invitación para abrirse, es verdad, y a un ojo ajeno, pero también creo que era una invitación para seguir mirando adentro, ¿no? O conectar con tu sensualidad, también era algo que me pasaba bastante, ¿no? Esta situación me obliga a pensar algunas cosas que tú has estudiado, o sea, estilos de vida, ¿no? Como concepto fotográfico, ¿no? Que las cosas Al lifestyle. fluyen, ¿no? Ujú. En ese momento era un estilo de vida, ¿no es cierto? En ese momento. ¿No? Ahora, esa foto última que hemos visto, el fondo sin duda es una foto o es un ventanal y No, no, es vinil. El cuarto era sumamente pequeño. De hecho, conozco el cuarto, era sumamente pequeño y eso que estamos viendo es un vinil, la pared que da esta sensación de es un espacio abierto, ¿no? ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 Qué loco. Seguimos sí, viendo el material de Ciara. Hay que decir que estos son trabajos hechos a distancia, conectados vía Zoom. En ese caso, ella actuaba casi de directora de fotografía. sí. Aquí, en todas estas situaciones, como te decía, era trabajar toda la previa antes, explicarles el sistema, cómo funcionaba, ¿no? Que yo les iba a decir ciertas cosas, te voy a pedir que gires el eje, el ángulo, o sea, yo también desarrollé el milímetro porque me di cuenta que mientras más precisa, todo fluía mejor. O sea, antes de empezar, por supuesto, ¿no? Empezamos la sesión y olvídate, ya lo que no ya no podía decirle, oye, porfa, baja la cámara, no. Ya empezó y lo que logré, lo que pude componer es lo que quedó, ¿no? Y era algo que yo también asumía en ese momento. Espérame que vuelvo a cambiar el nombre. Seguimos con el mismo tema todavía. Y bueno, la secuencia de fotos que luego son creo que más de estudio. Con las sesiones a distancia, creo que fueron una etapa, no digo que no las vuelva a hacer si me piden ahora algo así,
lo haría, creo yo, pero sí creo que respondió a un momento, o sea, surgió en un momento, ¿no? Y lo que me llevo de todas maneras con eso es el enorme aprendizaje de haber desarrollado tanto mis capacidades para poder dirigir, precisamente porque no tenía, como te decía, control de nada, solamente de que la persona se sienta cómoda y pueda como fluir, ¿no? Eso fue un gran aprendizaje, pero que en el momento era obviamente era difícil, ¿no? Al inicio era difícil, cuando recién estaba conociendo. Empecé a sistematizar todo y todo fluyó bastante bien, pero al inicio sí me costaba. Este es su programa La Otra Caja de Pandora. Seguimos conversando con Ciara Horna, que es comunicadora para el desarrollo. Además, como hemos visto, tiene no solo pasión, sino se ha formado en área de fotografía. Pero como decimos desde el principio, y de hecho que nos ha mostrado en su trabajo, ella dice que no es una militancia, pero sí creo que es una activista en lo que cree, y que creo que eso es lo exitoso, digamos, de saber lo que es capaz de hacer con lo que uno cree, ¿no? Y es eso lo que nos impulsa y que ayuda a impulsar al resto, que eso es lo bueno, cuando tú participas en una colectividad, precisamente estás sumando, como quien dice en los constructores, ladrillo a ladrillo, ¿no? Uno hace su aporte precisamente para que esto tome más cuerpo o en términos de comunicación, su esfera de influencia, ya sea como pensamiento, ya sea como demanda, en lo que fuera, vaya, digamos, creciendo, como decir en italiano. Pero, en fin, estos son temas que a veces no se conversa, pero que sí se hace. Lo que pasa es que a veces no hay espacio donde podamos, vamos, siquiera ponerlo en evidencia de que están haciéndose cosas. Y no necesariamente tiene que ser a voz en cuello lo que se está haciendo. Y a veces gran esfuerzo en la sociedad que sí hacemos silenciosamente, ¿no? Y bueno, son esos, una suerte de voluntariado, que tú has hecho varios voluntariados. Y es una suerte de voluntariados, sin querer queriendo, pero también es una forma de vida y también es una forma de construir país, construir sociedad. Seguimos, porque este no es un programa de política ni sociología, aunque todo eso está inmerso en lo que se hace. Total, justo te iba a decir eso, al final todo es político, ¿no? Sí. Nuestra propia, usando la palabra militancia por hacer espacio para lo sensible, también, también es político, así que todo esto todavía es de las sesiones a distancia. ¿Esta todavía es a distancia o ya no? Sí, esto todavía es a distancia. Sí, esa es una sesión en un día bastante soleado que me gustó probar con estos contrastes, ¿no? Precisamente porque era un día con bastante sol. Y, porque para esto también, ¿no? No solamente es el tema de la captura, sino todo este procesamiento y la parte de la edición de la foto era otra parte que terminaba de componer la imagen, ¿no? Yo sí y hasta ahora considero eh, que la parte de la edición forma gran parte del trabajo. Siento que eso es una opinión bastante personal porque también sé que hay bastantes fotógrafas, fotógrafos que dicen más puristas, ¿no? Como que es lo que sale de la cámara y se acabó, aunque igual también hay cierto manejo, ¿no? De lo que se percibe, lo que vas a capturar. Pero yo sí considero que la parte de edición, por lo menos para el trabajo que hago, termina complementa muchísimo la misma toma de imagen y en este caso me parecía bastante potente porque era un día bastante soleado probar un poquito de blanco y negro, ¿no? A pesar de que no todas las fotos fueron en blanco y negro. Bien, parte de las sesiones. Acá, por ejemplo, a partir de la sesión anterior, yo empecé ya a tener más cuidado, por ejemplo, con las prendas, con los colores, a tener otro tipo de detalles, ¿no? Mi papá siempre decía esta frase de cuida los detalles que los demás se hará solo. Y por eso, precisamente, es que también cuidaba en la parte de edición los detalles, porque me gustaba como que cierre, me gusta mucho cuando, a pesar de que lo bonito, lo feo es bastante subjetivo, me gusta que las imágenes se vean limpias y creo que eso es parte del trabajo, ¿no? Personal igual, sé que al final son opiniones, pero sí creo que cierra un poquito todo, ¿no? Ella, por ejemplo, estaba
en Londres también y tenía este tema con los libros, por cierto, ella luego vino y le hice una sesión, creo que no te pasé esas fotos, pero le hice una sesión presencial ya en el estudio, ¿no? Y fue súper bonito repetir esta experiencia con la misma persona, pero ya de otra manera, ¿no? Aquí había mucha conexión también. Dependía, yo tenía que saber leer a las personas, ¿no? Hasta dónde sí, hasta dónde no. Era mucho de eso, de saber leerlas, de conversar primero. Siempre tenía una conversación. Teníamos una videollamada antes como para saber en qué momento de la vida les agarraba esta sesión, qué querían decir, qué querían tal vez no enseñar también, ¿no? Como para tener todos esos cuidados y que las fotos finalmente reflejen o tengan parte de la esencia de las personas, ¿no? En el caso de ella trabajaba bastante con hierbas, con esencias y parte de la propuesta era que estén involucradas, ¿no? Y cómo hacer que estén involucradas, pero que se vea eh, que no sea el día a día en la casa, en el caso de ella. Vamos con fondos, ¿no? Y ahí es que empecé a probar también y como cubriendo los espacios. Y en cuanto a tiempo, más o menos cada una de estas fotos, ¿cuánto tiempo, digamos, se demoraron en lograr las fotos? No sabría decirte Promedio, por ¿no? fotos, pero claro, pero por sesión me tomaba una hora más o menos. Sí, más o menos, ¿no? Dependiendo, pero sí. Me gustaba probar también cositas más conceptuales, ¿no? Como jugar con la imagen misma. Y evidentemente esto no lo puedes hacer con todo el mundo. Por eso te decía al inicio, hay que leer mucho a las personas, hay que saber hasta dónde quieren llegar, qué quieren hacer, qué no quieren hacer, ¿no? Y la gente que está viendo el programa podrá imaginarse si era en Londres, de hecho que hay más o menos 7 horas de diferencia de Perú. ¿Alguna vez te tocó hacer de madrugada tú o cómo era? ¿Cómo coordinaban la hora? Muy manejable, no, nunca me amanecí, de hecho casi siempre era temprano, entonces si eran en otros sitios que tengan esa cantidad de horas, me imagino que eran sus tardes, porque claro, las imágenes eran de día siempre, las imágenes eran de día siempre, usábamos luz natural, por ahí teníamos un poquito de juego con alguna lámpara, pero sobre todo era luz natural. Como te decía, no tenía control de nada. Estas sesiones eran solo colocar la cámara ahí y conectar con las personas y hacer capturas mientras podía, ¿no? Eso era. Cada vez también fue experimentando un poquito más, ¿no? Y repito y lo sostengo siempre, viendo hasta dónde quiere llegar las personas. Yo también de manera presencial trabajo muchos desnudos, pero no todo el mundo quiere hacer desnudos. Eh, ah, esta es una serie ya de sesiones presenciales. Hay que decir que hay algunas fotos que me compartiste y algunas que hemos visto que he cogido de tus redes precisamente y esta serie de fotos, o mejor dicho, esta foto con el titular, quería ver eso en ti misma. ¿Qué tanto has vuelto a ti o eres otra después de esa experiencia de producir o hacer fotografía vía Zoom? Mm, Definitivamente soy otra. Principalmente porque han pasado casi 4 o 3 años, 4 o 3 años desde que las hice y definitivamente soy otra persona. Pero me llevo demasiado de ese momento, ¿no? No solo lo técnico, como te digo, los aprendizajes ya a nivel fotográfico, sino la importancia del proceso de las sesiones, más que el resultado. El resultado me parece importante, me parece importante. Finalmente es el producto y es lo que se llevan las personas. Pero tanto por hacer fotos como por haber sido fotografiada, soy muy consciente que el proceso es sumamente importante para completar esta experiencia, ¿no? No es un intercambio, o sea, no es como yo te doy una cantidad de dinero, tú me das mis cantidad de fotos y una transacción, ¿no? Estas personas están literalmente dando parte de sí y yo también en el momento de hacer las fotos y yo creo que eso es súper importante y por eso le doy tanta, como todo el foco, el 90% del foco al proceso. Y ya si el proceso está siendo orgánico, si el proceso se está disfrutando, cuando trabajo las sesiones, he aprendido, gracias a las sesiones a distancia y a también la experiencia, a conectar con las personas de tal manera que se puedan sentir cómodas y si no está sucediendo, también ser sinceras con eso, ¿no? Y decir, oye, ¿quieres que paremos un ratito? Tomamos agua, ¿quieres hacer otra propuesta? Etcétera, ¿no?
Y esta mirada, un poco desde la, como te digo, el cuidado de la imagen, también la trato de llevar a este tipo de fotos más familiares, más, yo trabajo bastante fotografía social, ¿no? Familias, de parejas, niñas, niños, embarazo, y trato siempre, como te digo, tener mucho con cuidado con el tema visual. Me gusta que se vea prolijo, que se vea limpio, ¿no? Sí. Bueno, de hecho que esta serie ya es en tu estudio aquí Sí, ya estas fotos desde la anterior ya son todas, desde Volver a mí, ya son todas ya sesiones presenciales. De hecho, la sesión Volver a mí, las sesiones fotográficas Volver a mí fueron una propuesta también que nacían después de haber estado un par de años en toda esta locura introspectiva, ¿no? Y de volver a, y literalmente el nombre tal cual dice es como volver a mirarnos, ¿no? Volver al centro, volver a estar aquí, al sinceramiento de quiénes somos, y la propuesta tenía que ver con un tema como más, más brujil, ves como más oscuro, las anteriores, las de Volver a mí, y era muy lindo porque era todo lo que te he contado, todo lo que te acabo de compartir, llevado a una propuesta visual ya temática, ¿no? Ya conceptual, ya había un concepto detrás y eso era lindo porque era como pulir todo lo que no podía trabajar antes, ya lo podía trabajar acá. Estos son retratos finales. Este de acá es de una campaña que tuve por San Valentín. Y bueno, sí, era como para parejas, sesiones para parejas. Todas las sesiones que hago, sesiones individuales, tenemos la fotografía de retrato tal cual, pero también si es que, como te digo, y vuelve a salir, ¿no? El tema de leer a las personas, de tener esta conversación previa que me parece importantísimo para que además el día de la foto no sea la primera vez que nos veamos y que haya una pared rara ahí. Siempre tengo una o reunión antes o por último, si es que los tiempos no nos dan, audios por lo menos, ¿no? De poder hablarnos, escucharnos, escuchar las inseguridades, escuchar las emociones, escuchar cómo hay muchas personas que se emocionan, que hacen hasta mood boards, te pasan referencias. No, hay todo un abanico, ¿no? Hay personas que no quieren, por ejemplo, fotos. Hay personas que no quieren las fotos, pero las necesitan para sus perfiles profesionales y esas cosas. Y es muy curioso porque, literal, o sea, sí ofrezco este espacio como seguro de conversar y de qué tal, cuéntame, ¿no? Y sale esto de que realmente no les gustan las fotos, no quisieran, pero lo tienen que hacer. Y a mí me parece súper lindo porque no te miento si te digo que todas las veces que me ha pasado eso, han terminado como, "Guau, ha sido terapéutico esto, ¿no? Ha sido como, gracias", y se van contentos. Y termino la sesión porque, claro, porque las termino con estos retratos finales que te decía al inicio. Entonces, sí, para mí estas sesiones son espacios terapéuticos cuando son de uno a uno. Y cuando son en familia también te diré, también se genera algo bien bonito ahí. me obliga a preguntarte, ¿este tipo de apertura personal íntima es generacional? ¿En qué sentido? Porque hasta ahora hemos visto gente jóvenes. No he visto, y creo que no hay en la serie de fotos que has compartido, gente adulta. Sí, nada, tal vez no te la he pasado, sí hay, sí he hecho, y es maravilloso. No creo que sea un tema generacional. Tal vez ha habido acá, no sé si ha sido mía o tuya, pero que no te he pasado más diversidad en las imágenes, pero no creo que sea un tema generacional y al contrario, te diré que mientras más grandes, más apertura, más libertad. Probablemente las generaciones menores están como más ahí y mientras más grandes, más libertad. No te la pasé, pero te la puedo pasar por WhatsApp. Pero sí, hay un poco de todo, ¿no? Me gustan mucho las contraluces también, el trabajo de siluetas. Estas imágenes son parte de un taller de retrato que hice y que llevé y salieron estas imágenes que me gustaron mucho también. Algo que de repente me he olvidado de preguntar, y seguro que los fotógrafos y los que ven, ¿cómo resolvió el tema de que la otra persona ponga su celular y la cuestión en términos fotográficos? La gente que piensa por fotografía es diafragma, velocidad, ¿no? Como tú decías, no se tenía bajo control, pero
digamos, las cámaras hoy en día, mejor dicho, los celulares tienen incorporado un sistema que es automático. Y alguna de esas ensayos, ¿no? Si considerabas que no, esa lectura no es la que quiero o la que necesitamos, ¿cómo lo resolvías en ese caso? Si se dio, no sé. No entiendo muy bien, o sea, ¿te refieres al tema de que no tenía el control de hacer profundidad de campo y esas cosas? Sí, no, claro, porque la lectura que da el celular, ¿no es cierto? El sistema mismo no siempre puede gustarte esa lectura. Entonces había que cambiar. A eso me refiero. ¿Cómo lo resolvías? Ah, ya. Lo que pasa es que yo no hacía fotos con la cámara del celular. Hay una aplicación para hacerlo, yo no lo hice de esa manera. O sea, había una aplicación para que tú tengas acceso a la cámara del otro teléfono y las fotos se hagan con la calidad de la cámara del teléfono. Yo no hacía eso. Lo que yo hacía era capturas de una videollamada y eso lo trabajaba. Entonces, definitivamente ahí yo dependía enteramente de la conexión a internet, porque si la conexión no era buena, salía todas pixeleadas. Eh, ya vas encontrando pues tus formas para ir resolviendo las cosas, pero digamos que yo no tenía, o sea, a ese nivel te digo que no había control de absolutamente nada. Era solo cuadrar, componer con lo que tenías y en ese momento sí pedir, ¿no? Saca, pon, hacemos esto, ¿qué te parece esto? Pa, 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 pa. Y ahí se acababa. Por eso te decía, lo que ya no hice en su momento, lo que no le pedí que hiciese, ya quedó ahí. Muchas veces sí, en el momento terminábamos cierto momento y al momento de coger para cambiar de locación o de ángulo o lo que sea, ahí aprovechaba, ¿no? Y le decía, ya hay que ajustar esto, esto, esto. Pero yo ya no podía romper eso que estaba generando una vez que la persona se alejó del teléfono, porque era muy delicado en ese momento, ¿no? Como te digo, no había nadie ahí. Este es el programa en la otra caja de Pandora. Estamos conversando de fotografía. Fotografía como experiencia de Ciara, produciendo, dirigiendo con conexión vía Zoom o vía Internet De o, Lima. digamos, una conexión, digamos, con una persona que estaba en otro lugar. En este caso, nos cuentas Inglaterra. ¿Qué otros países se conectaban para hacer fotos? Estuve en Australia, India, Inglaterra. Inglaterra fueron como tres personas, las tres como de Londres. De ahí no recuerdo, de ahí varias de acá de Lima, pero estábamos otra vez confinados, entonces todo era a distancia, ¿no? Varias de acá, Cusco también, sí, estoy tratando de recordar, pero sí, por ahí es. Seguimos viendo el material de Ciara. En estos momentos estamos viendo ya lo que ha estado haciendo en estudio en Lima. Y la que estamos conversando es precisamente a raíz de la pregunta de cómo resolvió al tomar fotografía de distancia vía conexión a internet el control, o por lo menos lo que es natural cuando uno enfoca o pone la cámara en posición de imagen, puede no estar de acuerdo la lectura que da pero Y lo manejé siempre con esta conexión como videollamada, ¿no? No llegué a lo otro. está claro, para los que han estado pensando maliciosamente, está claro. Seguimos con el material de Ciara. Hemos hecho ese largo viaje de sus trabajos de contenido social como activista y ahora estamos viendo sus trabajos y esto que acaba de decir que ha sido como consecuencia de un aprendizaje en un taller, ¿verdad? Sí, taller de retrato. Ahora, esta es una foto que ya también trabajada por otros autores, ¿verdad? O digo, Eh, la forma, el recurso del espejo. ok. Sí, seguramente, claro, ¿no? Acá creo que lo que más, o sea, todos los elementos, desde la luz de Bach, el humo, el espejo, la misma, el acting de la persona, la modelo, ya todo te dice, ¿no? Esta es parte también de sesiones individuales. Y cada quien con su historia, ¿no? Por ejemplo, danza, movimiento, saber cómo, ahí sí, ahí que hay control, ahí sí le puedo sacar el jugo de que si vamos a hacer movimiento puedo jugar con los parámetros de la cámara, ¿no? No, a diferencia de las sesiones por videollamada.
ese trabajo sensitivo también de el recurso de las flores, ¿no? Que sí, siento que he estado conectada bastante con esto, siempre me ha llamado la atención, me ha gustado, no solo por lo que implican, sino también por los puntos de color. Creo que estoy en un momento en el que he bajado un poco eso, no que no me guste, solo que viste que a veces tenemos como temporadas, pero sí siento que son elementos y además que conectan mucho con las personas. A las personas en general les gusta mucho y puede ayudar muchísimo para componer también. Solo esta serie de fotos. Normalmente la gente puede decir que hay tan locos que no se le ve bien. Cuando dicen un retrato es más o menos pensando así, que se le vea bien el rostro, que se identifique la persona. Y aquí el interés es lo que ellos hacen, ¿verdad? Tal cual, el movimiento, ¿no? La danza. Sí, son diferentes tipos de retrato. Y es la misma persona. Ah, es la misma, ella misma. Sí, y es la misma persona también. Más retratos también, todos estos ya de estudio. Ella, por ejemplo, es una florista. Entonces, claramente en una sesión, en su sesión, las flores iban a estar bastante presentes, ¿no? Y trabajamos esta sesión juntas. También trabajo en exteriores, ¿no? Dependiendo de lo que se busca, dependiendo de lo que quieren. Lo que yo siempre les digo es como sueñen porque es una sesión de fotos, entonces pueden desear y soñar lo que quieran, con toda la libertad. Y de ahí sí lo vamos a aterrizar a nuestras posibilidades. Te voy a decir qué locaciones tenemos, si es mejor hacerlo en exteriores o en estudio, el tema de la vestimenta, y toda la preproducción, pues, ¿no? Como para que la imagen pueda verse bien y no solo como llegar con lo que tenemos en el momento. Esa es mi foto favorita de esa serie. Me gustó mucho. Y aquí, por ejemplo, algo que me suele suceder es que las personas a veces me buscan para hacerse fotos por hitos, ¿no? Como o cumplo 30, cumplo 40, cumplo 50, me divorcié, terminé la universidad, me voy del país. Siempre hay, no siempre, pero te digo, casi siempre hay un motivo así bien punto de quiebre que quiero hacerme fotos en este momento de mi vida para ver qué sigue, ¿no? Y ella se iba del país justo, entonces nos fuimos ahí a un lugar ahí por Chorrillos, por Pantanos, y nos metimos ahí a hacer fotos. Casi como en voz alta lo que acabas de decir, ¿no? Y lo que señalas, ¿no? O sea, las motivaciones para buscar que hacerse un retrato como una pausa de lo que me ha sucedido o me va a suceder o el cambio. Interesante, ¿no? O sea, ¿será la tendencia de las personas hoy en día de dejar una huella a través de la fotografía, precisamente ese estado emocional en que, o sea, o esa transición nostálgica que no se vaya, sino que lo documente? ¿Es algo así? ¿Cómo lo interpretas tú? Diría más como lo primero, y lo digo enteramente en base a la experiencia de las conversaciones que he tenido, ¿no? Diría que es más como he estado en esto, lo que sea, positivo, negativo, no, sin juicio de valores, simplemente he estado en este periodo, en esta etapa, y quiero pasar a la siguiente. Y eso no quiere decir que vemos con rencor o desprecio lo que estamos dejando atrás. Es la que nos ha llevado a la que nos queremos mover. Entonces, diría que va más por ahí, ¿no? El hecho de cerrar, de darle cierre a este periodo y sabemos que ese cierre significa algo que va a empezar. Entonces, diría, como te digo, en base a la experiencia por las conversaciones y las motivaciones con las que llegan, es que generalmente eso. Y seguramente también, porque me haces pensar la pregunta de decir, ¿existirán personas o motivaciones que tienen que ver con quiero retratarme en este momento porque me siento en esto y quiero, como decías, retratar la nostalgia de este momento? Yo diría que sí, también, ¿no? Pero sí, sobre todo es esto de como cierro para empezar, ¿no? Cierro para pasar la página. Sí, es como, diríamos de otra manera, es volver a nacer y aceptarse, ¿no? Aceptar efectivamente. ¿Cuántas veces volvemos a nacer? No nos damos cuenta, ¿no? Tal A veces no somos cual. capaces
digamos, de ponerle, ¿no? O sea, sí, porque al final la vida es eso, ¿no? Cada segundo se muere y se nace. Lo que no sabe, lo que pasa es que no lo vemos en esos términos, ¿no? Por el sentido del tiempo, en fin, por la misma forma de sociedad en que estamos también, ¿no? De repente, sociedades más con un sentido de vida formada, vamos a decirlo, en términos culturales, intelectuales, probablemente sea más propenso no solamente a documentarse, sino a hacer sus photobooks cada cierto tiempo y no solo un retrato, ¿no? Sino un relato más amplio. Digo, no sé, pero digamos, esta conversa es lo que nos permite a pensar, a buscar qué pensar. Pero como decíamos, para los que están viendo el programa, pueden decir, bueno, ¿de qué están hablando? ¿De fotografía De todo, o- de todo. no? En verdad está inmerso todo esto digamos, en resumen, el ser humano digamos, es el reflejo de la sociedad en la que habita, ¿no? Y la complejidad que esta sociedad nos trae, nos aturre, nos emociona, nos entusiasma, o a veces nos hace extraviar, en fin. Y en esos momentos buscar ser bastante racional, digo, racional en el sentido de admitirlo y documentarlo, me parece fabuloso, ¿no? O sea, es un Sí, antecedente presente, ¿no? me haces pensar bastante en los autorretratos, porque en mi experiencia personal, más bien es lo segundo, ¿no? Esto que hablábamos de, en este momento me habito en esta situación y lo quiero registrar, pero no necesariamente implica esto del cierre e inicio. Creo que es un poco de todo finalmente, ¿no? Al final somos bastante, o sea, habitamos múltiples versiones y sí, hay un poco de todo. Está la que quiere cerrar y la que quiere empezar la maestría o irse del país o le salió el divorcio o se casó, no sé, tantas cosas. Pero también está esta introspección todavía que quiere retratarse en este momento de la vida, sea lo que sea que estés atravesando, ¿no? Creo que es un poco de las dos. Este es su programa La Otra Caja Pandora. Seguimos viendo el material de Ciara. Sí, esta es parte de la misma sesión, también exteriores. Ah, esto ya es en estudio. Por acá, por ejemplo, ya digo tan puntual como me encantan las plantas, entonces tiene que haber plantas en tus retratos. Hicimos algunas imágenes con plantas, ¿no? Muy casual, también muy genuino, muy orgánico. Muy orgánica fue esta sesión también. Y por ejemplo, ¿no? Ella es mayor y me resonaba lo que me decías hace rato, el tema generacional, y en mi experiencia diría que no, ¿no? Que es la sensibilidad más bien está como, diría, más desarrollada, le cuesta menos, creo, el recurso, el trabajo con las flores. Y todas las sesiones que estamos viendo tienen un concepto detrás. Probablemente las que no, no dejan de serlo, porque te iba a decir los retratos puntuales, pero por ejemplo, la aparición de una planta no es casual y no la pondría si no tendría una razón de ser. Así como las flores, así como los elementos que puedo utilizar, las velas, los mismos esquemas de luz también, ¿no? Las miradas, las perfo o el acting que yo les puedo pedir a las personas si es que tienen algún tipo de manejo escénico, como en el caso del que estamos viendo. Estas sesiones que estamos viendo, estas fotos que estamos viendo ahorita son de las sesiones Volver a mí, por ejemplo, ¿no? Ahí te das cuenta que hay otro tratamiento, hay otra luz, ¿no? Los elementos cambian, son todos bastante como introspectivos, hasta brujiles, que tienen que ver con el tema del rojo, está bastante presente también entre las telas, las flores, los elementos, o el maquillaje a veces. Diría, sin querer queriendo, esto ha sido un taller de, ¿no? de fotografía en estudio y fotografía a distancia. Y sobre todo, como me atreví a decirte, si este era un volver a mí, esa introspección a partir no solamente
por dedicarte a la fotografía en estas diferentes opciones que, como, digamos, no como labor, diría yo, ¿no? Como tú acabas de decir, en realidad no es algo que te compense el momento de vivir intensamente y leer y poder lograr que esa emoción se pueda visualizar, ¿no? Es una satisfacción, me imagino que lo puede hacer algún pintor que ha visto acabado su pintura finalmente, después de larvas, en fin, o un poeta, en fin. Lo mismo sucede esa sensación que uno siente cuando has logrado la foto. Y a veces, casi siempre la foto, en realidad fotoperiodismo son fracciones de segundos porque la sociedad y el movimiento se da en esas acciones. Pero en un estudio también puede el concepto, ¿no? Haber sido trabajado, e incluso, digamos, ya predice, pues entonces sí, ya todo está bien. Y resulta que a la hora de hacer la toma, la persona no está predispuesta o en las tomas no sale con el temperamento que se esperaba. En fin, y hay Tal que cual. volver a hacerlo y a insistir o cambiarlo. En fin, como tú acabas de decir, ¿no? De repente hay que despertarle ese feeling que ella pretende, o él, pero no lo logra. Y cómo motivarlo a que se logre. En fin, ¿no? Ujú. Son pues parte del oficio, vamos a decirlo, o de la profesión. Y hay que ser un poco psicólogos, un poco, de repente, no digo psiquiátrico, Terapeutas. pero cierto tipo de terapia personal al final, ¿no? Al final una sesión resulta ser eso, ¿no? Como decías, o esa portada, volver a mí, o saber finalmente que me he descubierto, esas facetas que no sabía de mí, ¿no? Yo no sé, a veces yo he tenido experiencias personales de mirarme en el espejo y a veces asustarme, ¿no? De que no soy guapo, bello, pero igual me asusto, ¿no? Me asusto por lo que estoy viendo y lo que estoy pensando, ¿no? No sé si la gente hará eso, pero creo que es muy bueno porque sucede eso, ¿no? Es una autoterapia personal, personalísimo, de buscar que entenderse porque, vamos, la sociedad, la vida personal es terrible, ¿no? Por más que tengas bienes, lo que fuera, al final dices, ya, ¿qué más para despedirnos? Nos quedan pocos segundos. Mensajes finales. Ah, Este, no sé si mensaje, lo que quieras bueno, nada, martillear. voy a soltarlo nomás, tómense fotos, los autorretratos, siempre hago esta invitación maravillosa al mundo que nos abre a hacernos autorretratos. En otra oportunidad podríamos hablar qué es un autorretrato, una selfie, etcétera, pero digamos, si es que uno tiene estos momentos a veces consigo mismo, consigo misma, y podemos como reconocer cuándo queremos como retratarnos, es una gran herramienta terapéutica también. Y nada, qué decir, muchas gracias, gracias por la oportunidad de hablar. Yo creo que siempre que tenemos esta oportunidad de conversar, salen tantas cosas. Hoy día me has hecho una serie de preguntas existenciales que me han hecho repensar también mi trabajo y te agradezco un montón. Porque claro, cuando hablamos era sobre las sesiones a distancia y yo estaba con ese chip y te agradezco también que hayas hecho una cuestión 360 de esto, porque quien hace las fotos no se despega de su esencia cuando hace las fotos, ¿no? Seguimos siendo esta humana, este humano que siente, que ve el mundo, y además que atraviesa el mundo. Y digo atraviesa el mundo porque por más de que tengas una realidad X, Y, Z, creo que vivimos en una sociedad que compleja, como dices, muy compleja y que nos atraviesa. Y entonces yo creo que eso, ¿no? Hago fotos desde lo que veo. Ayer justo leí una frase que me pareció maravillosa y tal vez puedo terminar con eso. Y tal vez, no sé si sabes quién la dijo, no me acuerdo, pero era como, uno no hace fotos de lo que ve, uno hace fotos desde lo que es. Y hacemos las fotos desde nuestra identidad, desde quiénes somos. Y eso es lo que, porque, y eso, empezamos la conversación con eso, ¿no? Con la subjetividad. Es eso, yo no puedo, hasta en una marcha te diré, o sea, en el tema de fotoperiodismo, o sea, por algo estoy escogiendo este encuadre, por algo estoy dejando fuera persona, por algo estoy incluyendo a otra persona, por algo estoy haciendo esta foto. Entonces, hay subjetividad en todo y yo me quedaría con eso, ¿no? Hacemos las fotos desde lo que somos y no solamente por hacer una imagen. Otro fotógrafo, Green, Stalin Green, lo dice como más o menos como
Las imágenes nacen de la forma en que se mueve el cuerpo en el momento de hacer la toma. Cuando él dice que para él la fotografía es como una danza. Este es su programa La Otra Caja de Pandora. Hemos conversado con Ciara Horna, una experiencia maravillosa de dirigir, hacer retratos a distancia. Y Además. ¿no? Hemos hecho casi un taller y hemos hecho un como se dice, autoterapia. Sí. Gracias, gracias, Ciara. Felicidades. Gracias, Juan, un Que gusto. tengas muchos éxitos, como siempre. Igualmente, igualmente, cuídate, gracias. Nos vemos. Chao, chao.